En el video anterior hablamos de cómo el ser humano madura y dijimos que dejamos entrever que uno de los componentes de esa madurez es el dominio y el control de los extremos, el control de los excesos, el control de la carencia. Por ser libre, autónomo y responsable, el ser humano debe controlar y dominar el celo y los instintos, los excesos, las carencias, los fracasos, las frustraciones, las pasiones y los desencantos. De este modo supera las diversas tentaciones, apetitos y provocaciones egoístas que impiden el cumplimiento al máximo deber válido para todo. Así como el animal se entrega voluntariamente y responde a las exigencias de su especie, el ser humano debe entregarse voluntariamente al establecimiento del bien común, mejorando su calidad humana, su calidad afectiva, su conocimiento ajustado, su sinceridad, su honestidad y junto con su lealtad al servicio de mejorar su entorno y su comportamiento responsable. Ser valiente, sincero y leal a las normas de la naturaleza humana y al buen funcionamiento social, ecológico y biológico es un mandato natural. El hombre debe alcanzar su humanidad. Si observamos qué es lo que nos impide cumplir con ese deber, llegaremos a la conclusión de que son tres aspectos que nos bloquean la felicidad o el camino al desarrollo. Uno es el comportamiento indebido, es decir, la carencia o exceso de afecto, el raciocinio injustificado o ficticio y el dominio extremo o el abandono del dominio, el abandono de la responsabilidad, además de la inseguridad en el convencimiento. Eso nos impide el desarrollo. Los credos ajenos a la sabiduría. Hay muchos credos que son incomprensibles, indemostrables, pero están ahí. Y el lenguaje grosero, el lenguaje indecente, el lenguaje irreverente o obsceno. Y esos lenguajes generalmente vienen por una cierta adicción. Existen adictos a la coprolalia, existen personas que son adictos a la coprolalia y la coprolalia no es una droga, es una mala educación. Y la actitud de nuestras expectativas, en particular sobre el qué es lo que esperamos de nuestra vida, esa sobreexpectación o inoperancia que produce en cierto aspecto una actitud de indiferencia, nos impide el desarrollo. Nos impide el desarrollo la agresividad, la falsedad y el odio, junto con algunas otras formas de diálogo. Son los elementos que componen los atributos necesarios para la disfunción humana. Matar a otro es un acto inhumano y de esa agresividad excesiva incluso los veteranos de guerra que supuestamente matan por la defensa de sus intereses en situaciones realmente heroicas, padecen trastornos postraumáticos inolvidables. El peso de robarle la vida al miembro de un conjunto de afectos carga en la conciencia del que lo mata y lo carga con la responsabilidad de justificar lo injustificable. Destruye la paz, destruye el convencimiento del contenido humano del individuo y destruye su aparato emocional. Mentir es otro comportamiento inhumano. ¿Qué puede ser peor para un enamorado que quedarse solo y abandonado en el altar por la elección o preferencia de otro? La infidelidad o la deslealtad son mentiras que provocan un daño irremediable. El comportamiento indebido es otro contrario a la naturaleza humana. El comportamiento indebido es aquello que no se debe hacer. Contrariar al deber es garante de reclamos, acusaciones o rechazos. El ser humano debe atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del bien común. Debe lealtad y fidelidad al conectivo vincular. Debe respeto y obediencia a las normas de la naturaleza. Y en el comportamiento interhumano debe superar la tentación de lo impositivo, de lo enfático arrogante o del seductor indecente. Debe eliminar el rencor de su actuar. El rencor es un mecanismo de defensa. Es simplemente un aparato defensivo. Es una forma indirecta de castigar o ajusticiar o culpar al otro. El rencor se guarda para agredir al otro. Y el rencor agrede en todas sus manifestaciones. El body language, por ejemplo, en ocasiones es mucho más doloroso que un puntapié o que un puñete.
El odio sostenido transforma al rencoroso en amenaza, y frente a esa amenaza es siempre necesario protegerse, pero la protección extrema se transforma en defensiva y la defensa expulsa o repele a quien se acerca. Luego es una agresión a aquel que se trata de acomodar con el otro, y el que está en la situación defensiva lo impide el acomodo. Esta mecánica de la lucha de poder es inhumana, es insalubre y es inadecuada para el establecimiento del respeto mutuo, del convencimiento y la conectividad vincular entre personas. Eso es lo peor que se puede hacer. El rencor se genera frente al impositivo que nos obliga por la fuerza, o se genera frente al vehemente que trata de convencernos con un raciocinio particular sin fundamento alguno, o frente al seductor que nos provoca. En todos y cada uno de estos casos se rechaza lo impuesto porque al imponerse el impositivo sobre nosotros nos priva de libertad, de autonomía y de responsabilidad. El rencor es una suma de reclamos, acusaciones y rechazo a quien nos ofende, nos agrede o nos confunde. Frente a lo que nos displace o desagrada, o frente a lo que nos transforma en inseguros, por decirlo de alguna forma, a los que nos engañan, a los que nos mienten. Del engaño y de la mentira se produce esa inseguridad. El término lo en estos casos se refiere a algo y no a alguien. Entender esto es fundamental para poder superar el odio independientemente de que sea un individuo el agresor o no. Lo que nos agrede es su empujón, no es la persona. Lo que nos confunde o miente es su información, no es la persona. Lo que nos desagrada son sus sensaciones, no es la persona. La persona es por naturaleza mayoritariamente buena, aunque en ese momento se muestre ajena a esa bondad. Si comprendemos esto, frente al empujón nos basta con protegernos, frente a la mentira nos basta con ignorarla y frente a la sensación de desagrado nos basta con no tomarlo en cuenta. Recordemos que la agresión del agresivo ocurre únicamente en momentos y en lugares y su condición normal obliga a conectarse con el bienestar, con el bien común, con la justa razón. Le obliga a elegir lo preferido y aunque en un momento elija lo preferido, o aunque en un momento sienta que lo preferido es algo dañino para el otro, él por alguna razón en particular lo está considerando válido. Pero las consecuencias de dañar o agredir lo van a perjudicar y debe reconocer eso. En esa instancia habría que persuadirle hasta convencerle de que su comportamiento excede lo normal y la consecuencia de sus actos dañarán su autoestima e integridad. Si lo puedes convencer, lógicamente él puede cambiar la actitud. Si no lo puedes convencer, la agresión la va a realizar. Bueno, si se convence y domina o gobierna sus tensiones, si ese individuo domina y gobierna sus pensamientos, su comportamiento y sus excesos o carencias, podría restablecer las relaciones humanas armoniosas y equilibradas con cualquiera. Pero si no lo puede, bueno, bienvenido sea, habrá que aguantarlo. La agresión, la ofensa o el rencor son signos de debilidad. El más fuerte no es el agresivo resentido. El más fuerte es quien controla su agresión, quien controla su agresividad. Ese es mucho más fuerte que aquel que agrede. Es más fácil agredir que controlar la agresividad. Si comparamos el comportamiento del que gobierna y controla su actitud frente al descontento, frente a lo inseguro, frente al agresivo, con el descontrolado, que cae en la tentación del impositivo sobreimponiéndose, que cae en la tentación del arrogante sobrearrogando, que cae en la tentación del que le ofende o agrede, ofendiendo o agrediendo. Si comparamos esos dos, aquel que domina o se domina frente a la agresión y aquel que cae en la tentación de agredir, llegaremos a la conclusión de que el primero se la puede con situaciones adversas. Es confiable, respetuoso y agradable. ¿Por qué? Porque puede controlar o controlarse frente a la imposición del agresivo, del arrogante, del seductor, mientras que el que cae en la tentación de seducirse por el seductor, de agredir al que le agrede o de arrogar al que le arroga, ese ser es un inyector, es un generador de luchas de poder. Es un inyector de esas luchas de poder porque al responder
con agresión al agresivo, luchan. Al responder con arrogancia al arrogante, se confrontan. Y al responder con entrega al seductor, caes en la tentación. Tú decides con cuál de los dos te identificas, pero esas son las dos vertientes que existen, las dos posibilidades que existen dentro de los comportamientos humanos. Bueno, hasta aquí hemos hablado un poquito de estas cosas. Yo espero que podáis seguir en la secuencia de los vídeos para que os enteréis de un montón de aspectos, porque los vídeos los tengo que hacer cortos porque no me da el tiempo para más y cuesta mucho subirlos, y tarda mucho tiempo en subirlos también. Y claro, hay muchas cosas que contar que las cuento en el taller, ahí donde doy las clases de pintura. Es donde me extiendo un poco más porque dispongo del tiempo. Pero en estos vídeos tengo que reducirme y expresarme de una forma muy parca, muy rápida, y a veces se quedan las cosas en el aire y no se entienden bien. Pero yo os pido que si tenéis alguna duda o algo me lo podéis poner. Me ponéis debajo del vídeo y yo os contesto. Y si podéis uniros al canal y seguir participando de estas conversas, os lo agradezco mucho. Gracias.